Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos ustedes que tienen la fina gentileza de tomarse un tiempito para escuchar este video. Yo soy un ex testigo de Jehová peruano que fue pues expulsado supuestamente por apostasía allá por los años 76, 77. Y desde ese entonces, estimados amigos, me encuentro libre de fábulas y mitos de estos movimientos como los Testigos de Jehová que simplemente inventan cuentos para engatusar a los miembros y hacerlos esclavos, esclavos útiles, productivos, económicamente hablando. Felizmente, a tiempo, estando yo joven, estando en la universidad, estudiando mi carrera de ingeniería, empecé también a no solamente a usar mejor mi cerebro, sino a investigar más sobre esta organización de los Testigos de Jehová. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, estimados amigos, es que la Watchtower hace una división de la Grey o el rebaño del Señor en dos grupos, la manada pequeña o los ungidos y la grande muchedumbre, la gran masa de testigos de Jehová que tiene como esperanza entrar en un paraíso en la tierra para vivir bajo el gobierno de los ungidos, incluyendo, pues, por supuesto, al Rey Jesucristo. La Watchtower se basa en Juan capítulo 10 y versículo 16 para justificar de alguna manera esta clase, la clase de las otras ovejas. Es un texto que ellos utilizan de manera constante en sus prédicas, como repito, para justificar la elección, o mejor dicho, el llamado de las otras ovejas que no tienen esperanza celestial, sino que van a vivir en la tierra. La manada pequeña sí van a estar en el cielo con Cristo. Y de hecho ya están yéndose a la Watchtower en la medida que van muriendo. Para la Watchtower, Juan 10:16 es un texto donde Jesús parece enseñar esta doctrina de las otras ovejas que tienen esperanza terrenal y que no tienen el ungimiento. Aquellas ovejas que van a entrar al paraíso como súbditos del reino. Estimados amigos, ¿qué dice el Señor Jesucristo en realidad en Juan 10 y versículo 16? Es necesario pues que tomemos nota de lo que aquí se dice, porque la Watchtower no cuenta toda la historia. Dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellos o aquellas también debo llamar y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero tomen nota, estimados amigos, que Jesús no dice, tendré otras ovejas que no son de este redil. No está hablando de ovejas futuras que van a aparecer después de prácticamente 2000 años, como sucede en la Watchtower, que vinieron a enseñar que desde el año 1935 Jehová empezó, o el Señor empezó a llamar, el Señor Jesucristo, empezó a llamar a esas otras ovejas, pero a partir del año 1935. Pero esto es realmente un poco desconcertante, porque Jesús está diciendo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Las tenía ya en ese tiempo, hace 2000 años. Si no hubiera sido así, él hubiera dicho simplemente, tendré otras ovejas que no son de este redil. Hubiera hablado en tiempo futuro, pero no. Él habló en tiempo presente. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Para la Watchtower, ese tengo se cumpliría recién en el año 1935,
con el llamado supuesto de la gran muchedumbre o las otras ovejas. Ahora eso ha sido también cambiado, porque la Watchtower para cambiando sus ideas. Y, por supuesto, ya nos tiene acostumbrados a cambios de pensamiento, pero estuvieron enseñando desde que el año 1935 empezó el llamado de las otras ovejas. Es decir, prácticamente 20 siglos después de lo que Jesús había dicho, cuando Jesús había dicho que yo tengo en el tiempo presente. Esto, pues, estimados amigos, es importante, significativo y digno de mencionarse. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Sin duda alguna, Jesús vino a buscar a las 12 tribus, a su pueblo, eh, y él fue pues a su nación, estuvo con la tribu de Judá y Benjamín, y hubo también de otras tribus ahí. Y con ellos él llamó al arrepentimiento, Jesús llamó para hacer con ellos la iglesia, la congregación compuesta primeramente por judíos, pero después vendrían los gentiles. Y Pablo es comisionado justamente a llamar a esas otras ovejas que estaban desperdigadas o esparcidas en todas partes del mundo. Así que las otras ovejas ya existían en el primer siglo y es Pablo el encargado, inicia, ¿no es cierto?, este trabajo de llamado de las otras ovejas. Claro, recordemos que también Cornelio se hizo parte de la iglesia siendo él un romano, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a un gentil que escuchó el llamado. Pero en una forma mundial empezó este llamado con el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, esto es importante que lo entendamos, que las otras ovejas sí estaban, y estaban vivas, y estaban en otras partes del mundo. Así que aquí hay algo que no es verdad, y es que estas otras ovejas, estimados amigos, realmente no empezaron a existir o a ser llamadas en los últimos 150 años, ¿no es cierto? Sino que, y tampoco en los últimos, como decía la Watchtower en 1935, tampoco con Russell, en ese tiempo tampoco empezó el llamado. Empezó el llamado de estas otras ovejas en la época de los apóstoles, justamente. Y es Pablo el comisionado a predicar a los gentiles. Entonces aquí hay una realidad, que las otras ovejas existían y debían ser llamadas, pero no para que fuesen parte de un reino como súbditos, sino que se unieran a las ovejas que él había venido a llamar primero, a su gente, el Señor Jesús, a su nación, y luego llamaría a los gentiles, para que ambos, por la fe en él, pudiesen conformar la nueva iglesia naciente que vendría pues en Pentecostés, establecida oficialmente, digamos, ¿no? Pero vemos nosotros que la Watchtower miente al decir pues que este llamado de las otras ovejas ha sido gracias a la labor de la Watchtower. Y eso no es verdad. Ahora, hay un punto que deben también resolver los testigos de Jehová. Y es que estas llamadas otras ovejas, la Watchtower las relaciona, estas ovejas, con aquellos que salen de la gran tribulación. La grande muchedumbre de Apocalipsis, ¿no es cierto? Capítulo 7. Vamos a ver nosotros, capítulo 7 especialmente, vamos a ver nosotros que hay una grande muchedumbre que pasa a través de la gran tribulación. Salen de la gran tribulación. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 7. Vean ustedes, versículos 9 hasta adelante. Van a darse cuenta que estas otras ovejas de la Watchtower, que son una grande muchedumbre, salen de la gran tribulación.
Es decir, si no salen de la gran tribulación, no son de las otras ovejas. Tienen que salir de esta gran muchedumbre, ¿no es cierto? Tienen que salir de la gran tribulación. Este, la verdad de las cosas es, estimados amigos, es que el llamado del Señor de tengo otras ovejas se ha venido realizando desde el primer siglo. Pero hay una grande muchedumbre que no necesariamente quiero relacionarla con estas otras ovejas del primer siglo. Hay una grande muchedumbre que va a tener que soportar la gran tribulación. Diría yo que es una muchedumbre final de cristianos del último siglo, de los últimos tiempos, que van a tener que sufrir la gran tribulación y van a tener que pasar por ella. Porque así lo dice Apocalipsis, capítulo 7, que estos han salido de la gran tribulación. Los ancianos preguntan, ¿y quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, tienen que experimentar la gran tribulación. No dice que se les va a raptar para que no pasen la gran tribulación, no. Estos son los que han salido, ¿no? Salido o pasado, pero no que han sido arrebatados, que es muy distinto. Han salido, han pasado, han experimentado la gran tribulación y han salido victoriosos. Y por ello también se encuentran vestidos de ropas blancas, porque los que venzan serán vestidos de ropas blancas, dice la misma Biblia en Apocalipsis, y vemos nosotros que estos son vestidos de ropas blancas, son vencedores. Vencedores porque han tenido que vencer la gran tribulación, las pruebas que se le vendrán encima. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente, y es muy simple. Usted, amigo testigo de Jehová, que dice ser de esa clase, ¿cómo puede estar usted seguro que pertenece a esa clase de las otras ovejas si usted no tiene comprada la vida? Ni yo tampoco, ni nadie. Mañana podemos morir de un infarto al miocardio, podemos ser atropellados por un auto, Dios no quiera, podemos morir de cáncer, de un derrame cerebral, y pues terminó nuestra vida en la tierra sin haber experimentado la gran tribulación. Y sin embargo, hemos estado diciendo, yo soy parte de la grande muchedumbre de Apocalipsis 7. ¿Cómo? Pues si mueres antes, no vas a tener que pasar por la gran tribulación y ser probado, sino que la Watchtower dice, tú, si te mueres, vas a resucitar en el paraíso. Ahí vas a recibir tu recompensa. O sea, no tienes que experimentar ninguna gran tribulación. Entonces, ¿cómo pueden decir esas personas, esos cientos de miles de testigos de Jehová, cómo pudieron haber dicho que ya están muertas estas personas, porque murieron de viejas, decir que eran parte de esa grande muchedumbre, si murieron antes de que se efectuara pues la gran tribulación? Para ser parte de la grande muchedumbre hay que pasar por la gran tribulación, sufrir la gran tribulación. Si no, serás de otro rebaño, pero no del rebaño que el Señor está congregando. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video. Chao.